propiedades iónicas de los aminoácidos. Hemos visto reacciones químicas de los aminoácidos, entre ellas una importantísima es la formación de los enlaces peptídicos. La formación de estos enlaces peptídicos da lugar a la formación de péptidos y luego proteínas. También hemos visto algunas reacciones que nos permiten identificar y cuantificar aminoácidos, como la nimidrina, que al combinarse con un aminoácido, pues da un color púrpura que absorbe muy bien a 540 nanómetros y tiene una altísima sensibilidad del orden de los nanogramos. Y otra reacción sumamente sensible también, las del ortoftaldehído, que gracias a, digamos, una tecnología, a un fluorómetro, es un equipo que detecta la emisión de fluorescencia, pues puede detectarse aminoácidos en cantidades tan pequeñas como en el orden de los picomoles, o sea, 10 a la menos 12 moles. Y la otra reacción que habíamos visto y que hemos dejado un poco en suspenso es la reacción de Edman, que luego vamos a ver cuando veamos la estructura primaria de las proteínas. Es un reactivo que permite detectar la estructura primaria de las proteínas. Le dio el premio Nobel a Edman porque gracias a esta reacción se pudo dilucidar gran parte de las estructuras primarias de las proteínas. Hemos quedado entonces en péptidos y polipéptidos. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por responder. Listo, entonces, nuestro capítulo es aminoácidos y péptidos. No podríamos entender a los péptidos, tampoco a las proteínas, si no hubiéramos entendido y estudiado primero a los aminoácidos. Los aminoácidos hemos dicho que son los monómeros de los péptidos y de las proteínas. Bueno, cuando hablamos de péptidos, entonces, de cómo se forman los péptidos. Pues los péptidos resultan de la combinación de varios aminoácidos mediante un tipo especial de enlace que hemos visto, ¿verdad? El enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico es lo típico, es el enlace típico de los péptidos, así como el enlace obligosídico es típico de los disacáridos y polisacáridos. Entonces, en los péptidos, los aminoácidos sucesivos están unidos de un modo covalente, en el que un grupo alfa-amino hace un ataque nucleofílico al grupo carboxilo de otro aminoácido, es decir, el grupo amino de un aminoácido se une o hace un ataque nucleofílico al grupo carboxilo de otro aminoácido, dando lugar así a un enlace peptídico, que químicamente es una amida. Entonces, un enlace peptídico es una amida. Ustedes, digamos, si sabemos escribir una fórmula, sí tienen que saber escribir la fórmula general de un aminoácido, me refiero. El carbono alfa con el grupo alfa carboxilo y el grupo alfa amino y R. Todos los aminoácidos difieren en R. Entonces, de un modo general, se escribe su fórmula general, para la redundancia, se escribe de esta manera. O puede hacerse en Fischer, ¿no? Pero para efectos de construir un péptido, mejor escribir de esta manera. Repito, este es el carbono alfa, el grupo carboxilo alfa, el grupo amino alfa y R que depende del aminoácido. Y entonces cuando el grupo amino de un aminoácido reacciona con el carboxilo de otro aminoácido, se forma un enlace. En este caso, por ejemplo, tenemos que N aminoácidos pueden reaccionar y formando enlaces peptídicos sucesivos. Entonces, esto que está encerrado aquí es un enlace peptídico. Si se fija mi cursor, este es un aminoácido que se ha unido a este otro aminoácido y esto se ha unido a otro aminoácido y así puede unirse a varios aminoácidos. En todo péptido, escriban eso a un ladito por favor, en todo péptido o proteína también se reconoce un extremo denominado N-terminal. Se reconoce un extremo denominado N-terminal o aminoterminal también. Se reconoce un extremo N-terminal o aminoterminal. Y al otro lado, fíjense, un grupo carboxiloterminal o C-terminal. Es lógico, ¿verdad? Si el amino reacciona, queda este extremo N. Y al final, cuando varios reaccionan, habrá un extremo C-terminal o carboxiloterminal. Entonces, en un péptido proteína siempre se reconoce un extremo N-terminal que por convención se escribe siempre a la izquierda.
y el extremo C terminal o carboxilo terminal, por convención se escribe siempre a la derecha. Cada posición, por ejemplo, fíjense en mi cursor, por favor subrayen, o digo, encierren ustedes lo que estoy haciendo con mi cursor. Cada posición de un aminoácido se denomina residuo aminoacídico. Este es un residuo aminoacídico, este es otro residuo aminoacídico, este es otro, y así N residuos aminoacídicos. ¿Por qué residuo? Porque nada más es una parte acílica, ¿no?, del aminoácido. Entonces, si el péptido tiene de 2 a 10 residuos aminoacídicos, queda claro lo que es un residuo aminoacídico. Si el péptido tiene entre 2 a 10 residuos aminoacídicos, se llama oligopéptido, igual que los carbohidratos, ¿no? Más de 10 residuos se llama polipéptido. Entonces, recuerdan, oligosacáridos, polisacáridos. Pues con ese mismo criterio, la unión entre 2 a 10 residuos aminoacídicos se llama oligopéptido, y más de 10 residuos polipéptidos. Y más de 100, eso varía según los autores, ya es una proteína. ¿Cómo nombramos a los péptidos? ¿Por qué ponemos importancia? Porque hay péptidos que tienen importancia biológica, como vamos a ver después. Hay proteínas, hay antibióticos. Entonces tenemos que saber nombrarlos y escribirlos hasta cierto punto. Terminología, nomenclatura y abreviaturas de los péptidos. Su representación, fíjense, si es la unión de varios aminoácidos, su representación sería un tanto engorrosa, un poco compleja. Sin embargo, les recalco, chicos, esto ustedes tienen que saber escribir. Y es relativamente sencillo. Saben escribir la fórmula general de un aminoácido. El grupo amino que hace un ataque nucleofílico aquí se carga positivamente, se pierde una molécula de agua y queda unido como enlace amida. Ahora, el carboxilo de este se unirá con otro amino y así como en la colita va el grupo carboxilo. Y reconocer cuáles son los enlaces peptídicos. Aun cuando escribir de un modo general no es difícil, pero digamos escribir péptidos muy largos sería un tanto engorroso. Por tanto, se utilizan abreviaturas establecidas convencionalmente. ¿Cuáles son esas convenciones, esas reglas? 1. Cada residuo de aminoácidos se nombra como un sustituyente acílico. Los grupos acilos se denominan cambiando el nombre del aminoácido por los sufijos il o hilo. ¿Qué quiero decir? Se nombran como sustituyentes acílicos. Estoy refiriendo a esto. Cada residuo, estoy encerrando. Este es un residuo aminoacídico. Si este aminoácido sería, por ejemplo, la glicina, sería el glicinil. Si el siguiente aminoácido, este residuo, hubiera sido la valina, sería valil, así, triptofanil, etc. Igual que en química orgánica, con los sufijos il o hilo, según cómo suene mejor fonéticamente, ¿no? El enlace peptídico se representa siempre con un guión. Entonces, los residuos se utilizan, o como se nombran los aminoácidos, los grupos acilo, cambiando la terminación del nombre básico, como les había dicho, glicinil, valil, triptofanil, etcétera, con los sufijos hilo. El enlace peptídico se representa con un guión. Ahora, surgen dos casos. Si se conoce la secuencia de los residuos, cómo se están uniendo, se nombran a partir siempre del extremo N-terminal, que hemos dicho que está a la izquierda, ¿verdad? Y designando cada sustituyente como un sustituyente acilo del grupo alfa-amino del residuo subsecuente, lo que hemos dicho, que el grupo amino ataca al grupo carboxilo, separando los nombres con un guión. Y puede utilizarse abreviaturas de los nombres, ver en la tabla. En la tabla no hemos visto eso porque estábamos haciendo alusión a otros aspectos. Si ustedes se fijan, en la tablita tenemos las abreviaturas. Fíjense, por ejemplo, la glicina se dice gli, alanina, ala. Y escriban esto, por favor. Las abreviaciones o las abreviaturas de los nombres de los aminoácidos, estoy dictando, las abreviaturas de los nombres de los aminoácidos
son las 3 primeras letras del nombre. Son las 3 primeras letras del nombre, excepto la isoleucina y el triptófano. Excepto la isoleucina y el triptófano. En algunos casos se utiliza la abreviación en inglés, chicos. Pero a ver, veamos aquí en la tablita. Por ejemplo, glicina es gli, alanina, ala, las 3 primeras letras. Valina es val, leucina es leu, y la excepción, isoleucina no es iso, sino es ile. Ile es isoleucina. Los aminoácidos hidroxilados, la serina es ser, treonina es tre, las 3 primeras letras. Cistina es cis. Metionina es met. Fenilalanina es fen. Tirosina es tir. Y otra excepción, el triptófano, no es tri, sino TRP. TRP es triptófano. Y así, ácido aspartico es asp, ácido glutámico es glu, y lisina es lis, histidina es is, arginina es arg, y no hay mayor problema. Entonces, al nombrar los péptidos que hemos dicho que resultan de la combinación de aminoácidos, podemos utilizar las letras, las primeras, las abreviaciones. Entonces, se nombra siempre a partir del extremo N-terminal y se puede utilizar las abreviaturas de los nombres que hemos visto. Eso, si se conoce la secuencia. Ahorita vamos a ver ejemplos. Se nombra a partir siempre del extremo N-terminal y cada sustituyente se nombra con ese nombre de abreviatura. Y cada nombre se separa con un guión. Si se desconoce la secuencia del péptido o de alguna parte de él, los residuos se ponen entre paréntesis y el guión se sustituye por una coma. Por ejemplo, ejemplo del 2A, se conoce la secuencia. Entonces, puede ser que este péptido esté formado por la unión de, en el extremo N-terminal estaría la arginina. Entonces ponemos arginil, alanil, glisil, glutamil, metionil, sufijos, ¿no? Hilo, aspartil, fenil, y en el extremo C-terminal, lisina. Extremo N-terminal, extremo C-terminal. Si conocemos la secuencia, cada nombre está separado por un guión. O podemos usar las abreviaturas, que es lo que más se usa. ARG-ALA-GLI, GLU-MET. Quiere decir que en el extremo N-terminal está la arginina y en el extremo C-terminal la lisina. Repito, si se conoce la secuencia. 2B, si no se conoce la secuencia, una parte del péptido o todo se coloca entre paréntesis. Se pone entre paréntesis y ya no se usa guiones en el paréntesis, sino coma. Por ejemplo, esto mismo como ejemplo, digamos, si sabemos que el extremo N-terminal es la arginina, el extremo C-terminal es la lisina. Sabemos que después de la arginina está la alanina, pero hay una duda, no sabemos cuál está primero, si la glicina o el glutámico o la metionina. Entonces, esta zona es de secuencia desconocida. Entonces se pone entre paréntesis y ya no usamos guiones, sino coma. Y si esta secuencia se conoce, pues se mantiene con el guión. ¿Está claro, chicos? Entonces, si conocemos la secuencia, se utiliza las 3 primeras letras y con guiones. Si desconocemos toda la secuencia o una parte de la secuencia la ponemos entre paréntesis y con comas. Solo cuando se conoce la secuencia se usa el guión. Fíjense que estamos diciendo, cuando se conoce la secuencia, cuando no se conoce la secuencia, estamos hablando de la secuencia. ¿Qué aminoácido está en el N-terminal? ¿Qué aminoácido está en el C-terminal? ¿Qué aminoácido viene después? ¿Cuál viene después? La secuencia es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante la secuencia? Puesto incluso lo he agrandado para que vean la importancia de la secuencia. Cuando hablamos de péptidos, hay tres elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Repito, los péptidos están formados por la unión de varios aminoácidos. Tenemos que tener en cuenta la identidad de los aminoácidos que constituyen el péptido. O sea, qué aminoácidos están constituyendo ese péptido. En qué cantidad relativa están cada uno de esos aminoácidos y cuál es la secuencia de unión. Porque un péptido que tenga, por ejemplo, esta secuencia es muy diferente a otro péptido que incluso cambie estilo de secuencia nada más. Ya es otro péptido con otras propiedades.
Entonces, la identidad, qué aminoácidos constituyen el péptido, en qué cantidad relativa está cada uno de los aminoácidos, y la secuencia. Pues de estos tres, la secuencia de residuos es la más importante. La secuencia de los residuos va a dar lugar a la forma tridimensional de ese péptido, y esto se cumple también para proteínas. La secuencia en la que vengan los residuos da lugar a una forma tridimensional en el espacio. Y esa forma tridimensional va a determinar su función biológica. Cambia la secuencia, puede cambiar la función biológica. O sea, la secuencia es importante. Esta secuencia está determinada genéticamente. Vamos a ver ahorita. Entonces, la secuencia de aminoácidos va a condicionar la estructura tridimensional. Esta estructura tridimensional también condiciona la función biológica del péptido. Entonces, la secuencia, función biológica, todo esto está condicionado por nuestro ADN, por el DNA, ya sea en el ser humano o en las bacterias o en los virus. La secuencia de aminoácidos condiciona, repito, la forma en el espacio que va a tener, estructura tridimensional, que está relacionada directamente con su función biológica. En consecuencia, la secuencia que condiciona la función biológica está condicionada genéticamente. Bueno, ¿qué propiedades tienen los polipéptidos? Los polipéptidos también tienen propiedades iónicas, porque se resultan de la unión de varios aminoácidos. Si nosotros tenemos que aislar, por ejemplo, péptidos, o queremos estudiar en una investigación polipéptidos, pues tenemos que acudir a sus propiedades iónicas. Ahora, el carácter iónico global de cada polipéptido va a depender de los grupos R de los aminoácidos presentes. Repito, un péptido puede estar cargado positivamente, negativamente o tener carga cero. ¿De qué va a depender? De los aminoácidos que lo constituyen, pero específicamente ¿de qué? De los grupos R de esos aminoácidos. Eso hemos dicho también al estudiar aminoácidos, ¿verdad? La carga que adquiere un aminoácido depende del pH, pero también de los valores de pK de esos grupos ionizables, tanto del alfa carboxilo y alfamino, como de los grupos que están en R. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un pentapéptido de secuencia conocida, digamos. Entonces, extremo N-terminal está el ácido glutámico. Después está la fenilalanina, la lisina, la histidina y en el extremo C-terminal la valina. Entonces, queremos saber este pentapéptido, qué carga tiene. Ya sabemos que de qué depende del pH al cual se encuentre. Entonces, ¿cómo podemos saber qué carga va a tener este pentapéptido a un pH determinado? Entonces, veamos como un ejercicio, considerando dos valores de pH, por ejemplo, a pH 1 qué carga tendrá y a pH 11 qué carga tendrá este pentapéptido. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que escribir la estructura del pentapéptido. Ácido glutámico, fenilalanina, escribimos ácido glutámico, fenilalanina, lisina, histidina, valina. Una vez que escribimos y formamos los enlaces peptídicos, ubicamos los grupos ionizables y sus valores de pK. Los valores de pK están en la tablita que les he dado. Y luego indicamos qué carga va a tener cada residuo a los pHs que nosotros deseemos. Y luego hacemos una resultante o sumamos las cargas y sabremos cuál es la carga del péptido a un pH determinado. Esto que está puesto muy rápido, pues les he dado un complemento, chicos, que les he puesto ya en el Classroom. Esto, así como hemos hecho complemento de titulación de aminoácidos, yo se los he preparado un complemento de cómo se determina la carga de un péptido o polipéptido. Entonces, como hemos dicho, propiedades iónicas de los polipéptidos. El carácter iónico global de cada polipéptido, estoy repitiendo, depende en primera instancia de los grupos R, ácidos y básicos, y también del pH al cual se encuentren. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, considerando este pentapéptido como ejemplo, a pH 1, ¿qué carga tendrá este pentapéptido? A pH 11, ¿qué carga tendrá?
¿Cómo hacemos? Hemos dicho, primero escribimos la estructura del pentapéptido. Tenemos las estructuras de los aminoácidos. Ustedes nunca van a aprender de memoria esto. No sé, la glicina, que es el más simple, ¿no? Y escribimos su estructura. Entonces, tenemos aquí ácido glutámico, extremo N-terminal, el grupo carboxilo, y en R, esto es R, ¿verdad? R está el grupo carboxilo. Este es el ácido glutámico. Tengo la fenilalanina, la lisina, la histidina y la valina. ¿Cómo se forma este péptido? Hemos dicho que el grupo amino hace un ataque nucleofílico al grupo carboxilo y va a formar este enlace peptídico. Entonces ya se ha unido el ácido glutámico con la fenilalanina mediante un enlace peptídico. Ahora, el grupo amino de la lisina hará un ataque nucleofílico al grupo carboxilo y formará el otro enlace amida. La histidina, o sea, la lisina con su amino se ha unido al carboxilo, pero en su colita le ha quedado el carboxilo, que va a servir para que ataque el amino de la histidina y formar el otro enlace peptídico. Le queda en la colita el carboxilo y la valina hace el ataque nucleofílico con su amino y forma el otro enlace peptídico. Entonces, esta sería la estructura desarrollada del pentapéptido. ¿Qué dice la metodología? ¿Cómo podemos saber qué carga va a tener este péptido a diferentes pHs? Que luego yo voy a aplicar para separarlo o purificarlo. La metodología indica, ubique los grupos ionizables y sus pKs. Este es el pentapéptido. En cada residuo aminoácido ubicamos sus grupos ionizables. ¿Qué son ionizables? Que pueden ceder protones o aceptar protones, ¿verdad? Eso es ionizable. Grupos que pueden ceder protones o aceptar protones. Una vez que ubicamos, averiguamos su pK. Por ejemplo, este es el residuo del ácido glutámico, el glutamil. Grupos ionizables, el grupo amino, el grupo carboxilo. De la fenilalanina, grupo ionizable, no, porque el carboxilo ya está ocupado formando el enlace peptídico y el carboxilo, la fenilalanina está formando enlace peptídico, o sea que no, y el grupo fenilo no es ionizable. No hay. Pasamos a la lisina. Solamente todos sus grupos carboxilo y amino están ocupados en los enlaces peptídicos. Entonces, por eso dice que la carga depende de la estructura de R. Y entonces, la lisina es un aminoácido básico, tiene un grupo amino en R, que también es ionizable. La histidina también es un aminoácido básico con su grupo imidazol, que es un grupo ionizable. Y en el caso de la valina, pues en R no, pero el grupo carboxilo sí. No sale. Encierren esto, el grupo carboxilo. Una vez que hemos ubicado los grupos ionizables, ahora averigüemos sus valores de pK. ¿Cuál es el pK del grupo alfa-amino del ácido glutámico? Nos vamos a la tablita. ¿Cuál es el pK del grupo amino del ácido glutámico? Ácido glutámico. pK del grupo alfa-amino, 967. Y así vamos viendo los pKs de todos los grupos. Entonces, 967 es el pK del grupo alfa-amino. (967) ¿Cuál es el pK del grupo carboxilo alfa del ácido glutámico? Nos fijamos la tablita, es 4.25. ¿Cuál es la fenilalanina? No hay nada. Vamos a la tablita y buscamos la lisina. ¿Cuál es el pK del amino de R? Pues la tablita nos dirá 1053. ¿Cuál es el pK del grupo del nitrógeno, que sería este nitrógeno de la histidina? Pues es 6. ¿Cuál es el pK de la valina? Pues en R no hay, pero este grupo carboxilo sí es 2.32. Valina, pK del grupo alfa-carboxilo, 2.32. Ahora, ya sabemos los valores de pK de los grupos ionizables de este pentapéptido. Metodología que dice, indique qué carga tendrá cada residuo aminoácido a cada uno de los pHs indicados.
A pH 1, ¿qué carga tendrá este grupo amino si su pK es 9,67? ¿Con qué criterio resolvemos esto? Escriban por favor esto, chicos. Cuando el pH del medio, estoy dictando, cuando el pH del medio es menor al valor del pK, cuando el pH del medio es menor al valor del pK, significa que el medio es más ácido. Su pH es más bajo, ¿no? Significa que el medio es más ácido. En consecuencia, el grupo ionizable se protonará. En consecuencia, el grupo ionizable se protonará porque el medio es más ácido. Se protona cargándose positivamente. O se queda tal cual, quedando cargados con carga cero. O se queda tal cual, por ejemplo, el carboxilo, con carga cero. Entonces, cuando el valor del pH del medio es más bajo, o sea, es más ácido, el grupo ionizable puede protonarse, si es que lo puede, ¿no? Puede protonarse y se carga positivamente. O, como en el caso del carboxilo, si el medio es ácido, pues se queda tal cual. No va a donar su protón si el medio es más ácido, ¿no? Y se carga cero. Bueno, entonces, a ver, veamos. A pH 1, el grupo amino tiene un pK de 9,67. El medio es mucho más ácido, entonces este grupo amino puede captar un protón. Entonces, ¿cómo se va a cargar? Positivamente. El grupo carboxilo, pH, bueno, en todo caso siempre es bajísimo, ¿verdad? El medio circundante es más ácido, entonces el carboxilo se queda tal cual, no va a donar su protón, ¿no? Si el medio es más ácido, pues se queda tal cual y su carga se queda con cero. Y no pasa nada. El grupo amino de la lisina tiene un pK de 10,57. El pH es mucho más bajo, entonces este grupo amino se va a protonar y se cargará positivamente. Lo mismo en la histidina. Este nitrógeno, que es el nitrógeno más básico, ¿verdad? Recuerdan del imidazol. Este es el más básico. Si el medio es muy ácido, pues se protonará y se cargará positivamente. Y lo mismo aquí en la valina. El grupo carboxilo, como el medio es ácido, se queda tal cual y se cargará en consecuencia como cero. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos las cargas. Más 1, 0, más 1, más 1. Entonces, la carga neta de este péptido a pH 1 va a tener una carga neta de más 3. Su carga neta es más 3 a pH 1. Si nosotros sabemos esta carga, vamos a poder dirigir métodos de purificación que vamos a ver más adelante, como cromatografías y electroforesis. Entonces, a pH 1, este pentapéptido tiene una carga neta de más 3. ¿Qué pasa a otro pH? Vayamos al pH 11. Lo mismo, ¿no? Está formado aquí, he copiado lo mismo, chicos. El grupo ionizables, sabemos cuáles son los grupos ionizables. A pH 11, 11 es más alcalino que 9,67. Entonces, este amino no va a poder estar protonado. Cede su protón y entonces, ¿con qué carga? ¿Qué carga tendrá? Pues ninguna, cero. pH 11, 11, el grupo carboxilo, 11 es más alcalino que 4. Entonces el carboxilo no puede estar como carboxilo, sino que hace, va a donar su protón, va a donar su protón y se cargará negativamente. ¿Alguien quiere unirse? Chicos, no puedo suspender. A pH 11, que es más alcalino, el carboxilo va a donar su protón y va a estar como carboxilato. En la lisina, 11 es más que 10, entonces este amino no puede estar como amonio. Cede su protón y se cargará, se quedará con carga cero. 11 es más que 6, que es el pK de este grupo. Entonces no puede estar protonado y se queda con carga cero. Este pK de este grupo es 2,32. 11 es más alcalino, entonces no puede estar como carboxilo, se queda como carboxilato y su carga será negativa.
Y entonces sumamos las cargas, negativo, 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 su carga neta es menos 2. Entonces, la carga neta del mismo pentapéptido, pero a pH 11, su carga es menos 2. Nuevamente estamos en lo mismo, que ¿cuál es la carga de este pentapéptido? Pues depende del pH. A un pH de 11 resulta que había estado cargado con carga menos 2, pero a un pH 1 con carga más 3. Si lo aumentamos un hito más, ¿qué pasaría a pH 7? Lo mismo, está armado el pentapéptido, reconocemos los grupos ionizables, colocamos sus valores de pK. Ahora, pH 7. El pK de este grupo amino es 967. 7 es más ácido. Entonces esto no puede estar así. Capta un protón y se carga positivamente. 7. 7 es más alcalino que 425. Entonces tiene que estar como negativo el carboxilato. 7 es más ácido que 10. Entonces, si este medio es más ácido, este tiene que captar un protón y se carga positivamente. 7 es más alcalino que 6. No puede estar protonado porque el medio es más alcalino respecto a este grupo. Entonces quedará con carga 0. 7 es más alcalino que 232. Entonces, este carboxilo se quedará con su carga negativa. Sumamos y vemos. Más 1 menos 1, 0. Más 1 menos 1, 0. Pues a pH 7 el mismo pentapéptido tiene carga 0. Entonces, con esta metodología podemos nosotros predecir cuando hagamos una electroforesis o cualquier otro método de separación, que si yo le pongo un pH 7 a este pentapéptido, no va a migrar en un campo eléctrico, o se va a quedar como neutro en una cromatografía. Pero si le pongo un pH 11, sé que se va a cargar negativamente. Entonces, si se carga negativamente, les adelanto, va a ir ¿dónde? Hacia el polo positivo. Yo sé dónde va a ir. Entonces, con estos cálculos que hacemos, que no son nada complicados, simplemente es que yo nunca les voy a decir que me escriban el pentapéptido, ¿no? O sea, en algún caso les daría todo el pentapéptido escrito, ¿no? Bueno, ¿está claro esto, chicos? En todo caso, lo tienen ahí, pueden ir revisando y me preguntan también si tienen alguna duda. Entonces, estamos en péptidos. Acá. Volvemos a la diapositiva general. El otro era un complemento, ¿verdad? Sume las cargas, es lo que hemos hecho, ¿verdad? Tanta cosita, ¿no? De que si su pK es mayor, negativo, positivo, ¿qué carga tiene? O sea, que en otras palabras, nosotros podemos saber o podemos cargar a un aminoácido o un péptido a nuestro gusto, pues sí. Si le ponemos un pH, que podemos controlar de que se cargue positiva, negativamente, o se quede con carga 0. Cuando un péptido se encuentra en carga 0, va a estar en su punto isoeléctrico, igual que un aminoácido. ¿Por qué es tan importante determinar la carga de un aminoácido, de un péptido, de una proteína? ¿Por qué tanto trabajo? Hemos dicho que los aminoácidos, los péptidos, son iónicos, tienen propiedades iónicas. En este caso, los péptidos son poliiónicos. Por tanto, el hecho de que puedan cargarse positivamente, negativamente o no tener carga, es útil para aplicar técnicas de cromatografía de intercambio iónico o técnicas de electroforesis, aplicable al análisis de laboratorio. ¿Para qué? Para la separación y purificación de estas biomoléculas. Gran parte del avance del estudio de las proteínas, de las enzimas, es porque se ha logrado purificar, separar y purificar a estas biomoléculas. ¿Cómo se pueden separar y purificar? Pues empezando por tener en cuenta sus propiedades poliiónicas, y sabemos que podemos cargarlo, repito, positiva, negativamente o 0, y de esta manera aplicar técnicas de cromatografía, intercambio iónico y electroforesis. Entonces vamos a ver eso. Introducción a métodos de laboratorio para estudio de péptidos y proteínas. Entonces, entre los métodos más utilizados para purificar y separar proteínas y péptidos están la cromatografía y la electroforesis.
Estos dos métodos se basan en el carácter iónico de las sustancias, subrayen ahí. La cromatografía y la electroforesis se basa en el carácter iónico de las sustancias. No es cualquier cromatografía, ahorita vamos a ver. Se basa en el carácter iónico de las sustancias, o sea, solo sustancias iónicas pueden aplicarse a la electroforesis, no cualquier sustancia. En bioquímica, las técnicas de cromatografía y electroforesis se utilizan con estos fines: aislar y separar aminoácidos y otras sustancias iónicas, siempre iónicas. Subrayen, encierren. También se utiliza para medir el peso molecular de polímeros, como proteínas, ácidos nucleicos. También se utiliza la cromatografía y la electroforesis para evaluar la pureza de compuestos aislados, para purificarlos, etc. Entonces decimos que la cromatografía, pero no es cualquier cromatografía, y la electroforesis se utilizan para estudiar a los péptidos y proteínas. ¿Estudiarlos para qué? Para aislarlos, para medir su peso molecular y para purificarlos. Empecemos con métodos cromatográficos. Ustedes ya han estudiado cromatografía en química orgánica y han debido aplicar también en farmacognosia. Se aplica en muchas áreas. Métodos cromatográficos. Repasemos un poquito. La cromatografía es un método físico-químico que se basa en ¿qué? En la separación de los componentes de una mezcla. Son métodos de separación. Pueden tener carácter de purificación, ¿no? Pero de separación. ¿Separación de qué? De los componentes de una mezcla. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre una migración diferencial de estos componentes que son transportados por una fase móvil, subrayenla, y que son retenidos por una fase estacionaria inmóvil, subrayen. Es decir, reconocemos una fase móvil y una fase estacionaria inmóvil. El nombre etimológico viene de croma, color, grafía, escritura, como decir, con colores, porque surgió esto, los primeros cromatogramas han sido con la clorofila de las plantas, ¿no? De ahí viene su nombre, cromatografía. Pero es un método físico-químico, repito, que se basa en separar los componentes de una mezcla por migración diferencial. Eso también subrayen, migración diferencial. Es decir, que los solutos van a migrar de una manera diferencial, arrastrados por una fase móvil y retenidos por una fase estacionaria. Eso es, digamos, de modo muy general, la cromatografía. Ustedes bien saben que existe gran variedad de tipos de cromatografía, pero en un modo general, todos se basan en lo siguiente. He puesto en cursivas, porque he copiado igualito aquí una fuente. Las sustancias de la muestra que queremos separar, en este caso pueden ser aminoácidos, péptidos, etcétera, están disueltas en una fase móvil y se hace pasar a través de un medio estacionario o inmóvil. El medio estacionario tiene diferente grado de interacción con los compuestos individuales. Esto obstaculiza su flujo en diferente medida. El resultado de la cromatografía, entonces, es que las sustancias distintas migran a diferentes velocidades, lo que permite su separación. Por ejemplo, si vemos una cromatografía en columna, veamos nuevamente, las sustancias de la muestra están disueltas en la fase móvil. En una columna, ya sea en química orgánica, cromatografía en columna, son tubitos que se fabrican y se coloca en la parte superior las muestras disueltas en un buffer, que sería la fase móvil. Dejamos que la muestra, la fase móvil, arrastre a los componentes. Al ingresar a la fase estacionaria, pues, ¿qué va a pasar? Empieza a interaccionar con la fase estacionaria y sería una cromatografía descendente, ¿no? Los componentes empiezan a interaccionar con la fase estacionaria arrastrados por la fase móvil. El resultado de este arrastre es que las sustancias van a migrar a diferentes velocidades. Algunas van a ser más retenidas y otras van a avanzar más. El hecho de que cuáles van a ser retenidas y cuáles avanzan más depende de cómo se diseña el cromatograma, ¿no? Esto sería una cromatografía en columna, que es descendente. Han debido hacer ustedes también la cromatografía ascendente, por ejemplo, en papel o en placas de gel de sílice. En este caso se siembra, ¿verdad?
y aquí está el solvente, la fase móvil, aquí está la fase estacionaria, y por capilaridad los componentes van subiendo, la muestra va subiendo y los componentes interactúan y se distribuyen entre la fase móvil y la fase estacionaria. El resultado siempre es el mismo, van a migrar a diferentes velocidades. Si esto es coloreado, obtendremos diferentes colores. Es probable que esto hayan hecho, yo sé, en farmaconosia, por ejemplo, con las plantas. Esta es una cromatografía ascendente, una cromatografía descendente. Las de columna siempre son descendentes, aprovecha la gravedad aparte. Y la selectividad entre la fase estacionaria y la fase móvil. Se mide los RFs, bueno, todo eso ustedes, eso ya es otra cosa. Eso es el fundamento, digamos, general de la cromatografía. Existen tipos de cromatografía que desde el punto de vista de la interacción aquí aumente entre los componentes y las fases, según la interacción entre los componentes de la muestra y las fases, la cromatografía puede ser, ¿recuerdan? Cromatografía de solubilidad o cromatografía de partición. Es lo que ocurre en la cromatografía en papel. Cromatografía de adsorción, que es la cromatografía líquido-sólido, que es cromatografía en capa fina o cromatografía en columna. Aquí también estaría cromatografía líquido-líquido si es que se activa la placa, ¿no? Bueno, entonces cromatografía de solubilidad o partición, típico de papel. Cromatografía de adsorción, la cromatografía típica de placa fina, que es cromatografía líquido-sólido, es decir, que las muestras se distribuyen entre el solvente o la fase móvil líquida y la fase móvil sería sólida. Y el tercer tipo de cromatografía, que es el que nos interesa en este caso, es la cromatografía de intercambio iónico, que siempre es en columna. Entonces, lo que nos interesa a nosotros ahora, hablando de aminoácidos, péptidos, proteínas, es la cromatografía de intercambio iónico. Porque recuerda, estamos hablando de las propiedades iónicas de los aminoácidos, péptidos y proteínas. Veamos entonces la cromatografía de intercambio iónico. Es siempre una cromatografía en columna. Y la separación se consigue haciendo fluir la mezcla ¿de qué? De aminoácidos, péptidos, a través de una columna de adsorbente. Los compuestos salen de la columna a diferentes tiempos y se va recogiendo en fracciones separadas. Se aplica a la mezcla de siempre la cromatografía de intercambio iónico. Esto, encierren, saquen una flechita y pongan esto. Solo a mezclas de solutos que existen como iones. La cromatografía de intercambio iónico se aplica solo a mezclas de solutos que existen como iones. Es decir, que tengan carga positiva o negativa, o bueno, incluso cero. ¿Cuáles son? Para entender mejor, ¿cuáles son los componentes de la cromatografía de intercambio iónico? Como cualquier cromatografía, tiene un disolvente de ligación, pero en este caso es un buffer. No es un solvente como alguna vez han debido hacer, mezcla de butanol, etanol, mezcla de etanol, agua, no, sino que en este caso el disolvente de ligación, que sería la fase móvil, siempre es un buffer, o amortiguador se llama, ¿verdad? Este buffer se va cambiando durante todo el proceso, es decir, ¿cómo cambiamos? Cambiándole diferentes buffers a diferentes pHs. Se juega con los pHs. Entonces, el disolvente de ligación son buffers que se van cambiando varias veces durante el proceso, cambiando soluciones de diferentes pHs. Esa sería la fase móvil. La fase estacionaria son sustancias sólidas que participan en el proceso interactuando de modo directo con los componentes de la mezcla, como cualquier cromatografía. Estas sustancias, la fase estacionaria, en este tipo de cromatografía, la fase estacionaria se denomina intercambiadores iónicos. Repito, en la cromatografía de intercambio iónico, la fase estacionaria, o sea que hay una flecha y otra flecha, se denomina intercambiadores iónicos o resinas. Estas resinas tienen una granulometría muy finita, son esferas pequeñitas y son porosas. El diámetro de estas esferas es tan chiquitito, del orden de 10 micrómetros cada esferita, o sea, es como un polvo casi. Y cada esferita tiene poros, a su vez, por tanto, se obtiene una excelente resolución.
Entonces, la fase estacionaria son intercambiadores iónicos. Y esta fase estacionaria, entonces, puede ser de dos tipos: intercambiador catiónico o intercambiador aniónico. Recuerden, estoy diciendo iónico, que pueden ser aniones o cationes. Entonces será intercambiador catiónico o intercambiador aniónico. Veamos la cromatografía de intercambio catiónico. ¿Qué significa catión? ¿Qué es un catión? ¿Recuerdan? Un catión está cargado positivamente. Un catión es un compuesto cargado positivamente. Por ejemplo, un carbocatión, ¿recuerdan? Cargado positivamente. Entonces, en la cromatografía de intercambio catiónico es que va a intercambiar aminoácidos o péptidos o proteínas de carga positiva. Dentro de esta cromatografía de intercambio, aquí apunten eso, en esta cromatografía se intercambian aminoácidos, péptidos o proteínas cargados positivamente. Se intercambian aminoácidos, péptidos o proteínas cargados positivamente. ¿Qué resina se usa como fase estacionaria? Una muy utilizada como intercambiador catiónico son aquellos que tienen grupos de ácido sulfónico, como por ejemplo sulfonato de sodio. Son resinas industriales que tienen estos grupos, sulfonato de sodio. Pues el sulfonato, la carga negativa, el sulfonato es el que va a ser la zona activa. Y la proteína o el aminoácido se va a intercambiar con el sodio. Fuera sodio, voy a entrar yo. Entonces, en la cromatografía de intercambio catiónico se utiliza generalmente una columna que tenga grupo sulfonato. La fase móvil siempre es un solvente de levigación, que es un buffer, que se va cambiando el pH a medida que avanza el proceso. ¿Cómo sería esto más o menos? Cromatografía de intercambio catiónico. Fíjense, esta es la columna. Aquí está, ¿qué es esto? Este es el soporte, que hemos dicho que es una resina que tiene grupo sulfonato. Si ampliamos esto, una esferita, lo amplío aquí la esferita y lo amplío más, la esferita sería algo así. Que en esta, como es una resina, es un intercambiador catiónico, tiene grupo sulfonato. Sulfonato de sodio en cada uno de estos poros. Por eso hay una excelente resolución. Ahora, en la parte superior de la columna colocamos nuestros aminoácidos o péptidos que tienen que estar cargados mejor positivamente. O sea, ponemos un buffer. ¿Recuerdan cómo hemos visto que lo cargamos positivamente? Pues será un buffer de pH bajo. Ponemos con un buffer nuestra muestra. Y ese buffer, de paso, va a servir para que esto se arrastre, ¿no? Colocamos aquí arriba y dejamos que pase, que ocurra la migración. Va migrando y le vamos aumentando el buffer, ¿no? Va migrando los componentes de la muestra. ¿Qué sucede al entrar en contacto con estas esferitas? Los aminoácidos, péptidos o proteínas, escriben aquí, los aminoácidos, péptidos o proteínas que estén cargados positivamente, los aminoácidos, péptidos o proteínas que estén cargados positivamente, van a ser retenidos en la fase estacionaria. Van a ser retenidos en la fase estacionaria. Porque ocurre un intercambio con el catión sodio. Porque ocurre un intercambio con el catión sodio. En palabras muy simples, está el sulfonato de sodio. Viene un aminoácido o péptido cargado positivamente, dice fuera sodio, el permiso, me voy a unir yo al sulfonato. Y entonces, pues, los sodios se van hacia abajo. Y los aminoácidos o péptidos cargados positivamente quedan retenidos con el sulfonato. Entonces, es un intercambio por atracción electrostática con el sulfonato. Por eso se llama intercambio. Intercambia el sodio y entra el aminoácido o péptido cargado positivamente, que lo hemos simbolizado como X, ¿no? X positivo. Entonces, a medida que va pasando, ¿verdad? Los X positivos van a quedar retenidos, pero no queremos que se queden retenidos.
¿verdad? Entonces no estaríamos separando. O sea, los de carga más positiva van a quedar más retenidos, los que tengan carga más 3, digamos, los que tengan carga más 1 van a avanzar un poquitito más, pero no queremos que se quede. Entonces, por eso vamos cambiando el pH del buffer para que vayan arrastrándose. Llegará un momento que cambiando los pHs, aquí se observará la migración diferencial. Y se va recogiendo, ¿no? En tubitos determinados cada tanto muestras a medida que vamos añadiendo el buffer. Cuanto mayor carga positiva neta tenga, van a tender a quedar más retenidos. Con menor carga positiva neta tienden a salir. Resultado de la cromatografía es que es el intercambio de un componente catiónico, que sería aquí ponga aminoácido o péptido o proteína X, está simbolizando un aminoácido, un péptido, una proteína que está en la muestra, intercambio por el catión sodio. El sodio fuera sodio, ellos quedan retenidos, pero no quedan retenidos por siempre. ¿Cómo podríamos arrastrar a estos que se han quedado? Pues les cambiamos el pH. Continuamos, les explico ahorita eso. El grado en que se unen los solutos depende principalmente de la magnitud de la carga neta. Cuanto mayor carga neta tengan, más quedarán retenidos. ¿Cómo haríamos? Les decía, para que estos que quedaron retenidos salgan. Cambiamos el pH. Añadimos un buffer de tal manera, escriban eso, los componentes retenidos en la columna, serán eluidos añadiendo buffers con los cuales su carga se vuelva negativa o cero. Será añadiendo buffers con los buffers, ¿no? Los componentes adquieran carga negativa o cero. Entonces, si yo le pongo un buffer que cambie la carga de estos va a eluir. Ya no va a quedarse, si digamos se cargan cero, con carga cero, entonces no tiene por qué atraerse con el sulfonato y empieza a caer. O pues, si se cargan negativamente, igual caen. Entonces se va tomando muestras cada cierto tiempo. Y tendremos así varias muestras. En todas estas muestras van a estar en diferente concentración todos los componentes de la muestra. De esa manera separamos, por ejemplo, una mezcla de 10 péptidos o de 10 aminoácidos. Al final vamos a separarlos. Eso entonces, esta es la cromatografía de intercambio catiónico. Repito, los componentes de la muestra estarían cargados positivamente. ¿Gracias a qué? A un buffer que le vamos a colocar. Fíjense por eso que es importante saber qué buffer le pongo para que se cargue como yo quiero. Generalmente un buffer de pH muy ácido, donde todos van a estar ácidos y empiezan a caer. Tienen que estar con carga positiva, porque si no, no se intercambiarían. Pero van quedándose, a medida que yo no quiero que se queden, voy cambiando el buffer. Si puse con buffer 2, ahora le pongo un buffer 4 y sigo recibiendo. Le cambio a buffer 5, buffer 6, así, hasta que ya no quede nada. Y toditos se han ido separando por migración diferencial. Esa es la cromatografía de intercambio catiónico. El otro tipo de cromatografía es de intercambio aniónico, es decir, los aminoácidos, péptidos o proteínas ahora van a estar cargados negativamente. Aminoácidos, péptidos o proteínas cargados negativamente. Este tipo de cromatografía también usa resinas de intercambio aniónico. Son estructuras o polímeros que tienen carga positiva. El otro tenía sulfonatos de carga negativa. Estos tienen que tener grupos funcionales con carga positiva. Entre los más usados tenemos, por ejemplo, el DAE, celulosa. Esta es una resina que DEAE viene del nombre de, fíjense, dietilaminoetil, celulosa. Digamos, es la celulosa en la cual se le ha añadido este componente, porque se llama dietilaminoetil. Dietil, un etil y otro etil, dietil, y este es el grupo aminoetil.
unido a la celulosa. O sea, se fabrican estas resinas, ¿no? Lo importante aquí es que este nitrógeno va a estar cargado positivamente. Y entonces, comercialmente vienen como cloruro de, ¿no? Neutralizado. La resina DAE celulosa, dietil, aminoetil, celulosa. El nitrógeno está cargado positivamente. El cloruro se intercambiará entonces con los componentes que le vamos a llamar Y de carga negativa, porque es intercambiador aniónico. Si representamos, esta sería la columna. Hemos dicho que las esferitas van a tener grupos cargados positivamente, los amonios. Entonces, si colocamos aquí la muestra nuevamente igual, con un buffer determinado, las partículas que estén cargadas negativamente van a ser atraídas por el grupo amonio, por esta atracción electrostática de este nitrógeno positivo. Entonces, las partículas cargadas negativamente se unen a la matriz sólida, que está cargada positivamente. En cambio, las partículas cargadas positivamente, algunos aminoácidos que estén o péptidos cargados positivamente en el mismo pH, porque son diferentes, pues irán cayendo. Nada los atrae. Serán rechazadas en la matriz sólida y serán eluidas. Luego, los aminoácidos o péptidos que estaban cargados negativamente y que han sido atrapados, diríamos ahí, ¿cómo los vamos a hacer caer otra vez? La ilusión de las partículas cargadas negativamente se consigue cambiando el pH del solvente hasta igualar a su punto isoeléctrico o hasta invertir su carga. ¿Qué quiere decir? Podemos usar un buffer que estas partículas o aminoácidos péptidos que estaban cargados negativamente ahora se carguen, lleguemos a su punto isoeléctrico, es decir, con carga neta cero. Si tiene carga neta cero, ya no hay atracción electrostática y caerán. O si estaban con carga negativa, le cambiamos un buffer hasta que se vuelva con carga positiva y también caerán. Esa es una estrategia para ir recogiendo a diferentes tiempos en tubitos de ensayo. De esa manera se separan una mezcla de aminoácidos o una mezcla de péptidos. Fíjense que eso no se podría hacer ni se podría comprender si no supiéramos que los aminoácidos, los péptidos, proteínas tienen propiedades iónicas. Y que tampoco podríamos hacerlo si no supiéramos que la carga que adquiera un aminoácido o péptido depende de qué, del pH al cual se encuentra. Entonces, esta sería una cromatografía de intercambio aniónico. Vamos a quedar acá, chicos. Electroforesis vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, estamos estudiando el capítulo de aminoácidos péptidos. Hemos dicho que los aminoácidos y los péptidos tienen cargas, tienen propiedades iónicas. ¿Por qué tienen propiedades iónicas? Porque tienen grupos carboxilo, grupos amino, los aminoácidos tienen grupos alfa-carboxilo, alfa-amino y además grupos ionizables en R. Y los péptidos forman los enlaces peptídicos, pero en R pueden tener grupos ionizables. Y según el pH al cual se encuentran, los péptidos también pueden cargarse positivamente, negativamente o cero. Esa particularidad se aprovecha en estos métodos de separación y purificación. La cromatografía de intercambio iónico, que puede ser catiónico o aniónico, o la electroforesis, que todavía no hemos visto. Entonces, fíjense qué importante es conocer las propiedades iónicas, qué importante es saber predecir según qué buffer está, digamos, según un buffer determinado, qué carga va a tener un aminoácido o un péptido. Y eso depende de los valores de pK de los grupos ionizables. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a quedar aquí. Esperen un cachito, por favor. Ya. Entonces vamos a quedar en electroforesis.
siempre, por favor, les insinúo, vengan repasando, chicos. Si ustedes vienen repasando a clases, pueden dilucidar ciertas dudas, preguntas que nunca las hacen. Y así van, digamos, aclarando mejor las ideas para luego, cuando estudien, sea casi como un repaso. Y así no están estresados, ¿verdad? El segundo parcial y el tercero es un poquito más, no complejo, pero es un poquito más profundo, ¿no? Les felicito, el primer examen está muy bien, es una alegría realmente, con ciertas excepciones, pero la mayoría, pues, muy bien, chicos. Después de muchos años tengo este tipo de estudiantes que les felicito, no saben qué alegría. No bajen la guardia. Y para eso, ven, fíjense que un poquito se está, no complicando, pero se está profundizando un poco más. Les recomiendo, repasen para cada clase. Ya no están en exámenes. Por eso mismo aprovechen de repasar para cada clase. Otra cosa más, este es el 310. Esta mañana he pasado clases con dos grupos por el paro, por los bloqueos del 300. Y el examen hemos quedado que dice que Priscila había hablado con el representante o la representante del 310 y que sí pueden dar el examen el viernes, obviamente sí van a dar, pero la hora estaba por definirse, que a las 5 de la tarde. Es cierto, chicos, ¿verdad? Pueden a las 5. Grupo 310, estoy hablando en hora de teoría, donde se supone que estarían todos, entre comillas. El viernes 31 a las 5 de la tarde. ¿Está bien, chicos? Voy a colocar en el chat también. Sí se puede, dice Alejandro Flores. Gracias, Alejandro, por responder. Entonces, el viernes 31 a las 5 de la tarde, igualito como si fuera un parcial, dan el mismo examen a la misma hora, los dos grupos, 300 y 310. Viernes 31 a las 5 de la tarde, nos vemos, chicos, en la facultad. No se olviden repasar cuando tengamos clases, chicos, les insinúo, repito, les felicito, ojalá sigan con ese ritmo. Bueno, chicos, si no hay preguntas. Hasta luego, chicos. Entonces, espero no vaya a parar esto. Listo, chicos, hasta luego. Nos vemos en el examen el viernes. Estudien. Hasta luego. Con el 302 y 313 mañana pasamos normal, ¿no? El seminario en la facultad. Espero que no haya más bloqueos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.